Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Jiménez. Yo soy Partner Solution Architect en Microsoft. Estoy enfocada en Azure Core o infraestructura y estoy arrancando esta serie de sesiones para poderles hablar de Azure VMware Solution, un servicio de VMware en Azure. Y vamos a arrancar con esta sesión introductoria. Van a ser sesiones cortas y vamos a ir avanzando en el nivel de profundidad y algunos aspectos más avanzados. La agenda de esta sesión introductoria, vamos a hablar información general sobre el servicio, vamos a revisar cuál es la ruta más apropiada y hablar de Azure VMware Solution o de cómputo nativo. Vamos a revisar algunas ventajas y casos de uso, así como recursos. Para poder arrancar, me gustaría establecer esta nomenclatura, de alguna forma identificar que ABS hace total referencia a Azure VMware Solutions o a VMware en Azure y lo van a encontrar en documentación, en recursos, en infografía que tiene Microsoft. Entonces, para que ustedes puedan identificar el servicio como ABS, ¿ok? Ahora, teniendo esto como entendido, me gustaría inicialmente poner en contexto y voy a hablar de los sistemas obsoletos dentro de las organizaciones de nuestros clientes. Esto en realidad no es un secreto, les va a sonar bastante obvio, pero sí es súper importante que consideremos, sobre todo cuando hablamos de una migración a SIS, que básicamente es uno de los escenarios o casos de uso en donde podemos aplicar el servicio de ABS. ¿Ok? Bueno, para hablar de ambientes obsoletos, en principio esto nos va a traer estrés en términos de presupuesto, porque siempre nos encontramos con la sorpresa de que la gran mayoría de las cargas de trabajo o no tienen dueño del aplicativo o nadie le ha movido por años. Eso nos puede llevar a tener una inversión importante, puesto que no tenemos pues mucha información sobre la carga de trabajo. Entonces, prácticamente funciona como una caja negra, ¿ok? Este tipo de cargas también pueden traer o poner en riesgo los assets de la compañía o cargas de trabajo críticas por las vulnerabilidades, perdón, de seguridad. Esto, dado que ya no tienen una integración tal vez con soluciones de esa índole o probablemente no tienen soporte o parches de seguridad, bueno, básicamente se vuelven una brecha por donde podríamos tener algún ataque, ¿ok? Y por último, bueno, es evidente que nos limitan en el crecimiento y en la innovación de servicios, ¿vale? Si a esto, bueno, le añadimos que los ejecutivos buscan reducir costos generales o pasar de un modelo de CAPEX a OPEX y eventualmente ofrecer resultados comerciales de una manera mucho más rápida o efectiva, entonces se vuelve un escenario donde necesitamos justificar muchísimo este tipo de proyectos de renovación tecnológica o de migraciones de centros de datos robustos. ¿Ok? Entonces, de cierto modo, va a ser muy fácil comprender por qué tantos están considerando la nube para sus necesidades de TI. Eventualmente la nube va a proporcionar infraestructura bajo demanda, mejores costos en términos de propiedad, flexibilidad. Obviamente todo esto fomenta la innovación, mientras que vemos que del otro lado, el mantener ambientes locales, pues nos pueden frenar, ¿no? O vamos a tener ciertos desafíos, ya que los clientes, pues, por un lado, o tienen amenazas de capacidad, de performance, o tienen amenazas de seguridad, y esto hablando solamente de un par, ¿no? Pero puede haber muchos otros aspectos. Aquí podemos ver, pues, algunos de los detalles. Em, Cuando hablamos con nuestros clientes sobre cuáles son esos motivadores de negocio que nos van a permitir determinar una ruta clara de migración, y hablando específicamente de los escenarios de VMware, vamos a tener estos tres principales pilares. En principio, ¿cuál es la necesidad de cambio en términos de tiempo? ¿Ok? Entonces, si necesitamos hacer una migración muy rápidamente o ampliar capacidad muy rápido, por alguna razón está expirando el contrato de nuestro centro de datos, bueno, el tener
esta posibilidad de hacer una migración así hacia un escenario que no me está demandando nuevo skilling, que no me está demandando una refactorización, bueno, pues ya hace sentido, ¿no? Por otro lado, pues la necesidad de reducir costos, esto puede llevarnos también a pensar en un modelo donde yo no necesite comprar, pues a lo mejor otro set de licencias o que necesite hacer una renovación compleja de un contrato, porque pues el licenciamiento que yo tengo actualmente está expirando, por ejemplo. Entonces, eso también es importante. Y por último, en términos de innovación, ¿ok? En este caso, buscamos que haya un cambio, cuando hablamos de Azure VMware Solution, un cambio controlado, y una vez que tenemos nuestras aplicaciones en nube, en esta solución de VMware, pues podamos pensar en cómo hacer una innovación un tanto más controlada. ¿Ok? Entonces eso me va a permitir, pues, tener de alguna forma una ruta más clara sin hacerla de una manera muy acelerada, y que esto me pueda traer complejidad en la ejecución de mis cargas de trabajo, ¿no? Sobre todo aquellas cargas críticas, ¿vale? Ahora, ¿por qué denominamos la migración hacia Azure VMware Solution como un paso seguro? Básicamente es porque tienen en su ambiente on-premise un set de herramientas, un conjunto de cargas de trabajo, y lo podemos trasladar casi intacto al modelo de nube, ¿ok? Solo pensando en que tenemos un ambiente nativo de VMware, ¿ok? Entonces, por esa razón consideramos que es una migración segura, y en este caso la mayoría de los clientes de VMware están planeando de alguna forma migrar o modernizar cargas de trabajo para obtener los beneficios de la nube, como pueden ser ya sea resiliencia, escalabilidad, agilidad, de una manera que sea bastante sencilla sin pensar otra vez en refactorizar una aplicación. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de una elección de ruta adecuada, podemos tener una conversación pues muy amplia, desde que si tenemos las 5 Rs, un rebuild, un refactor, un rehost, o sea, ¿cuál va a ser lo más apropiado para mi ambiente? Todo esto tiene que ver con que nuestros equipos puedan hacer un buen assessment de lo que tiene nuestro cliente en su ambiente local. Pero si nosotros generalizamos que el cliente tiene cargas de trabajo basadas en VMware, podemos establecer dos caminos iniciales, ¿ok? En principio, vamos a tener un camino de migración a SIS, pero basado en VMware, sin mover ninguna de sus herramientas, ¿ok? Pero para eso tenemos que comprender las necesidades de nuestros clientes en términos de tiempo, de velocidad, ¿ok? Si tenemos clientes que en muy corto plazo necesitan mover sus cargas de trabajo y estas están basadas en VMware, entonces la solución por definición va a ser ABS. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, porque se tiene la misma tecnología de VMware que usa en su entorno local y va a ofrecer simplemente hospedarla en otro escenario que va a ser nuevo. ¿Ok? En este caso también, como mencionaba, se incluyen todas las licencias de VMware, incluidas en el costo de proceso o de los componentes que van a través de los cuales se van a construir los clústeres de VMware, ¿ok? Y esto se va a consumir de una manera sencilla como cualquier otro servicio de nube, a través de una suscripción mensual, ¿ok? Ahora, es importante también considerar que los clientes van a seguir aprovechando los conocimientos de las herramientas que ya tienen. Por ejemplo, herramientas específicamente de VMware con las cuales gestionan. Básicamente va a ser el mismo tooling que van a utilizar. ¿Ok? Y ya mencionaba, o sea, no va a ser necesario una refactorización en este modelo. La otra opción que tenemos es hablar de escenarios nativos. ¿Ok? Aquí obviamente vamos a poder aprovechar las ventajas que nos ofrece la nube, y vamos a poder pensar en escenarios
pues a lo mejor más asociados a infraestructura como servicio o plataforma como servicio. ¿Ok? En este caso, se requiere tener una inversión de tiempo mayor para poder hacer un assessment mucho más a profundidad del aplicativo y pensar en escenarios, por ejemplo, de un servicio de datos que podemos tener en nuestro ambiente local, como un SQL database, pasarlo a un escenario de Azure SQL, por ejemplo, ¿no? O un entorno de BI, pasarlo a Azure Virtual Desktops. O un escenario o una carga de trabajo que se hospeda en un servidor, bueno, ahora colocarla en una máquina virtual nativa de nube. Y eso se puede hacer. También podríamos tener escenarios mezclados, donde a través de la combinación de aquellas cargas que tienen que pasar a SIS hacia un servicio como Azure VMware Solution o aquellas que pueden tener cómputo nativo, pues podemos hacer una integración porque al final estas coexisten en Azure y pueden tener integración sin mayor complicación. ¿Ok? Ahora, para continuar con esta información general de Azure VMware Solutions, traigo aquí algunos números. Les voy a hablar específicamente de tres que tienen que ver con cómo se comporta y cuál es el impacto de ABS en las organizaciones. Para arrancar, tenemos que casi $400,000 en esfuerzo de personal evitados para poder mantener la infraestructura local. Y este personal puede enfocarse a pues, otro tipo de proyectos mucho más relevantes para la compañía. Eventualmente, la actualización, el aprovisionamiento y el mantenimiento de la infraestructura que está operando Azure VMware Solution se traslada completamente a responsabilidad de Microsoft. ¿Okay? Entonces, eso, pues al final se traslada en este comportamiento o el impacto económico. ¿Okay? Otro punto importante es que casi $2 millones en gastos de sobreaprovisionamiento, actualizaciones o eventualmente aquellas cargas que desde el día 1 requerimos tener, pues, en nuestro ambiente local típicamente se aprovisiona la carga más alta porque eventualmente la podríamos utilizar y en este caso no es necesario. ¿Ok? Aquí básicamente si se requiere tener crecimiento de un nodo adicional, bueno, podemos hacerlo en el momento que así se requiera. ¿Ok? Y por otro lado, más del 75% del tiempo de inactividad de las aplicaciones es recuperado. ¿En qué sentido? Bueno, como se vuelven a implementar las cargas de trabajo sobre el mismo VMware nativo, el tiempo de inactividad que afecta a la empresa es casi inexistente, ¿ok? Por las mismas herramientas que se utilizan, porque el equipo va a seguir utilizando el mismo tooling y prácticamente está disponible para poder operar tan pronto es migrado. ¿Ok? Entonces las ventanas de mantenimiento se vuelven más cortas, ¿vale? Ahora, tenemos una página oficial donde se publican los casos de éxito de diferentes servicios, no solamente de Azure, sino de todo el catálogo de nube que tiene Microsoft. En este caso traigo 4 referencias de soluciones específicamente basadas en ABS. ¿Ok? Y para hablarles un poco de una conocida aerolínea sudamericana como es Avianca, esta aerolínea basó la aceptación del caso de negocio del equipo de TI básicamente en los objetivos de seguridad, en los ahorros que se tenían con la retirada de hardware, en el plan de actualizaciones de seguridad extendidas que se ofrecían por 3 años sin costo para las máquinas virtuales basadas en Windows Server que ya estaban fuera de soporte. Y pues prácticamente se dibujó un camino de migración hacia la nube junto con otras cargas de trabajo que ya eran nativas específicamente. Aquí hubo básicamente una combinación. Pero bueno, lo que llevó a Bianca fue básicamente a pues tener un escenario que pudiera ser fácilmente
adaptable porque ellos requerían tener pues una paridad en términos de regulación y al ser una aerolínea tienen que estar como cumpliendo regulaciones cambiantes siempre. Entonces, como tal, la plataforma de Microsoft Azure ofrecía esta paridad con aquellas regulaciones importantes, pero además todo esto que les comentaba, ¿no? Todo el tema de ahorro de costos, aspectos de extensión de soporte y otros más, ¿vale? Entonces, los detalles adicionales de cada caso se encuentran disponibles en la página oficial de historias de clientes de Microsoft y lo pueden ubicar simplemente a través del servicio, buscando ABS o Azure VMware Solution y pueden tener pues todos los detalles de cada uno de estos casos. Yo traje 4 como referencia, pero pueden encontrar otras historias más asociadas a los ambientes que ustedes estarían o a las industrias que ustedes estarían interesados. ¿Ok? Ahora, vamos a revisar solamente algunas ventajas del servicio, disponibilidad de este y así pasar a los casos de uso. ¿Ok? Para hablar de la disponibilidad de Azure VMware Solution, se denomina como una disponibilidad global. Prácticamente se encuentra en más de 24 regiones. Las regiones más recientes dependen de la demanda que se requiere en esa localidad para poder tener el servicio disponible, ¿ok? Pero en general se puede hablar de una disponibilidad global, ¿ok? Es importante que sí puedan dar visibilidad del interés que se tendría para tener este servicio en su localidad propia para que si eventualmente hoy no hay una disponibilidad cercana, pues se pueda poner disponible, ¿ok? Sobre todo para aquellas regiones que están surgiendo recientemente. Ahora, para hablarles de algunas ventajas, voy a dividir esto en 4 puntos. El primero es la migración a SIS. Básicamente es recapitular un poco de lo que he mencionado. ABS básicamente lo que hace es crear un camino muy sencillo y flexible para poder enviar cargas de trabajo con el menor riesgo posible. ¿Ok? Entonces, en este sentido, no necesitamos esfuerzos complejos o prolongados para poder hacer la migración de nuestras cargas de trabajo. A veces usa las herramientas conocidas como VMware, como vSphere, y sus equipos que van a estar gestionando estas cargas de trabajo básicamente se ponen al día y son productivos inmediato al momento de hacer la migración hacia Azure. Entonces, estos dos aspectos lo que hacen es reducir en gran medida el riesgo de una migración hacia la nube y pueden pues prácticamente estar operando y utilizar las ventajas de la plataforma una vez que ya tienen estas cargas de trabajo migradas, ¿no? Pero básicamente es eso, el utilizar las mismas herramientas, el hacer procesos sencillos, el no tener ventanas prolongadas que me permitan tener mi operación pues así en un modelo pues, mucho más ágil y flexible como podría estar en nuestra plataforma. ¿Okay? Ahora, eventualmente cuando necesitamos incrementar nuestra capacidad local, pues tenemos que ir por un proceso de adquirir, por ejemplo, nuevo hardware, de esperar a que llegue ese hardware, de desempacar, hacer la configuración del equipo y así sucesivamente aumentando ciertas tareas, ¿no? ¿Qué pasaría si para agregar capacidad fuera tan simple como presionar un botón? Bueno, pues básicamente es que en minutos podríamos tener esa capacidad lista, dado que nuestra solución se va a gestionar desde el portal de Azure. Nosotros podemos incorporar un nuevo nodo o nueva capacidad a un clúster en, eh, como en pasos muy sencillos y eso nos facilita el tener, pues, básicamente capacidad en minutos, ¿no? Entonces, es importante considerar la diferencia de cómo nosotros podemos tener esta capacidad disponible versus el escenario que les comentaba hace un momento donde requiero yo comprar nueva capacidad. ¿Okay? Ahora,
podemos liberar a los equipos para que puedan trabajar en proyectos de mayor valor. Y la razón es porque Azure va a asumir responsabilidad de gestión en el entorno de ABS. Básicamente, pues nosotros nos vamos a encargar de la aplicación continua de los parches, del aprovisionamiento de hardware. Ustedes solamente tienen que dar la indicación a través del portal de Azure y también en temas de mantenimiento. Entonces, esto representa una gran oportunidad para que sus equipos puedan tener o puedan dar un mayor valor en otros proyectos que no necesariamente son el de estar, por ejemplo, actualizando una infraestructura, ¿no? Y vamos a poder simplificar de alguna forma el path o el siguiente paso hacia la nube. ¿Por qué razón? Bueno, una vez teniendo esto, me refiero a las cargas de trabajo en Azure VMware Solutions, vamos a poder hacer que se ejecuten otros servicios integrados con ABS. Entonces va a ser muy sencillo que mientras parte del equipo está aprovechando ABS, probablemente tengamos otros proyectos u otras cargas de trabajo que puedan estar aprovechando servicios adicionales o inclusive integrándose entre sí. ¿Ok? Entonces, vamos a facilitar el acceso y la conectividad a otros servicios cuando se requiera. ¿Ok? Va a ser posible, por ejemplo, utilizar Azure Active Directory o Entra ID para necesidades de identidad o almacenamiento para agregar capacidad a ciertas cargas de trabajo. Entonces, vamos a reducir esa complejidad de integración. Eh, Técnicamente también se reduce cierta complejidad en términos de costos, en términos de latencia, sin tener que hacer cargos adicionales, por ejemplo, entre servicios. O sea, vamos a tener o vamos a simplificar tanto la integración a nivel tecnológico como administrativo. ¿Ok? Ahora, para hablar un poco sobre los casos de uso o situaciones más comunes, pues podemos tener estos principales. Vamos a hablar como de la oportunidad de tener una recuperación ante desastres o continuidad del negocio. En este caso podríamos tener un sitio principal e infraestructura que se puede ejecutar con ABS como una copia de seguridad. También podemos hacer una integración para cuando necesitamos hacer retirada de la huella del centro de datos o una consolidación. Entonces vamos a poder hacer esto y reimplementando de alguna forma nuestras máquinas virtuales basadas en VMware y disminuyendo la infraestructura local en general. También podríamos hablar del escenario cuando necesitamos hacer una expansión del centro de datos o una nube híbrida, pues para aquellas organizaciones que están pensando en tener ese tipo de modelos o en este caso también pues acelerar la migración. Los clientes pueden impulsar mucho más su innovación si tienen este tipo de opciones para poder hacer integraciones en plataformas más novedosas como puede ser la nube. ¿Okay? Y bueno, yendo muy rápido sobre estos escenarios, la recuperación ante desastres la podemos tener disponible a través de soluciones propias de VMware o inclusive con algunos ISVs. Entonces, los escenarios soportados es, por ejemplo, tener ambiente local en on-premise y tener nuestra solución de ABS en nube. Podemos tener las soluciones también combinadas entre ABS y ABS o inclusive pensar en integración de servicios que tenemos, de máquinas que tenemos sobre la plataforma de ABS, sobre este servicio y pasarlos a cómputo nativo, ¿no? Como una copia de seguridad, como una réplica, pero ya propiamente de la máquina virtual, ¿ok? En cuestión de proporcionar capacidades de nube híbrida, como ya mencionaba, probablemente muchas organizaciones querrán crear un enfoque híbrido para diversas necesidades o aplicaciones. ABS va a permitir tener esa posibilidad utilizando herramientas específicas de VMware
y pues podemos tener esos modelos controlados, implementados, desde hablar de un escenario que se va a mantener en el ambiente local y voy a querer una extensión, por ejemplo, hacia Azure. En el caso de, pues, imagínense que ABS nos va a poder servir para poder tener cambios en nuestros centros de datos, vamos a reducir esa huella y, como mencionaba yo, esa retirada de hardware local. Vamos a hacer una reimplementación y podemos hacer una consolidación en nuestra solución de ABS. ¿Ok? Entonces, prácticamente es mover nuestros ambientes hacia nuestros centros de datos dentro de Azure o nuestros clusters dentro de Azure para poder hacer pues esta integración o la retirada del ambiente local que ya no hace sentido para nuestros clientes. ¿Ok? Y como ya mencionaba, el tema de habilitar la modernización para ciertas aplicaciones, pues tenemos esa posibilidad de hacer integración con otros servicios, podemos tener, pues de alguna forma, estas opciones adicionales donde a través de ABS pasamos de un modelo mantenimiento específico sobre nuestra plataforma de VMware a pensar en un modelo donde yo puedo ofrecer pues un cómputo nativo, servicios de plataforma, servicios de infraestructura que sean más apropiados para la carga de trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, eventualmente puedo tener estas integraciones, también puedo hacer esa extensión de mis cargas de trabajo locales para hacer los cambios que sean necesarios y poder integrar con servicios sin tener que refactorizar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo podemos comenzar? Básicamente, pues siguiendo de manera eh, puntual, en resumen, esta sesión es la simetría que tenemos con ABS crea una ruta súper eficiente y de bajo riesgo para podernos ir a la nube. ¿Okay? Entonces, hay casos bien interesantes en los que podemos empezar a indagar aquellas cuentas o escenarios donde nosotros vemos ambientes obsoletos, donde en este momento no es apropiada una innovación, una modernización de alguna carga de trabajo, donde está basado propiamente en VMware, pues tenemos esa gran posibilidad de poder hacer esa mudanza de una manera bien sencilla. ¿Ok? Tenemos una previsibilidad en los costos. ¿Por qué razón? Bueno, tendremos una sesión muy específica para pricing y estimaciones, pero podemos tener instancias reservadas para este servicio y pues también hace bastante atractivo el modelo de costos. ¿Ok? Y eventualmente, pues ya lo he repetido, tenemos la integración total con las herramientas. De hecho, la solución trabaja sobre ambiente nativo de VMware y todas las herramientas que se utilizan son las que ya conocen ustedes. Para terminar, me gustaría mostrarles solo algunos detalles que tenemos como recursos. En principio es el sitio de actualizaciones, eh, documentación general de ABS y la ruta de aprendizaje en Microsoft Learn. También me interesa que tengan acceso al ABS Academy. Ahí se van a ir integrando muchos contenidos como este que estamos revisando ahora, además de que pueden tener acceso a recursos mucho más detallados como bootcamps en específico. ¿Ok? Entonces déjenme, les voy a mostrar ahora algunos de estos sitios. En el sitio de updates es súper importante que estén atentos, no solamente para los servicios de ABS, sino en general. En el caso de ABS, van a poder revisar algunas de las actualizaciones y aquellas que se encuentran disponibles, aquellas que se encuentran en preview, de qué manera puedo tener yo como más detalles sobre estas integraciones. Todo lo van a encontrar directamente aquí en el portal de updates. ¿Ok? Eso lo van a tener como disponible y pueden llegar a ellos como azure.com/updates y pueden llegar directamente a este sitio, ¿vale? El siguiente
ver con la documentación. La documentación en general, ustedes la van a encontrar bien organizada desde una revisión genérica sobre los servicios o detalles ya más específicos como el plan de deployment, algunas guías rápidas, por ejemplo, para poder hacer integraciones, tutoriales en específico para temas de network, algunos temas de escalabilidad, aspectos de storage, etc. Y por último, viene la ruta de aprendizaje. Esta ruta consiste en una ruta de 4 horas aproximadamente, donde pueden tener pues todos los detalles también del servicio y pueden ir pasando por cada uno de los módulos para tener un entendimiento más sobre esta solución. ¿Vale? Algo que quiero también compartirles es básicamente, déjenme ver si puedo aquí tener el acá.ms/ABS Academy. Y aquí lo que quiero que puedan ustedes revisar es, en principio, este taller que es un bootcamp que recientemente se liberó. Este bootcamp tiene un módulo de ventas y un módulo técnico. Si ustedes no están registrados en Azure Deep, lo único que tienen que hacer es un registro inicial para tener acceso a todos los eventos. Si ya se encuentran registrados, simplemente colocar credenciales. Déjenme lo pongo aquí. Y van a poder acceder. Específicamente el de VMware ya lo van a encontrar en On Demand y pueden entrar al repositorio, ya sea a los módulos de ventas o a los módulos técnicos, ¿ok? Y básicamente pueden entrar pues a todo el contenido, los materiales que se compartieron y pues todos los detalles con demos y demás, ¿vale? Y la otra, que me les pongo aquí, y van a poder entrar también a este grupo de LinkedIn, donde van a poder tener actualizaciones, algunos detalles adicionales, tutoriales también que van siendo publicados, y los invito a que puedan pertenecer también a este grupo que es un grupo público, ¿vale? Entonces, bueno, con esto terminamos esta primera sesión. Son sesiones, como les comenté, muy cortas, donde buscamos que básicamente tengan los primeros contactos con los servicios, y voy a ir pasando por otros contenidos más adelante. Espero que la información les sea útil. Muchas gracias.